Buenos días, durante esta semana se trabajará con la ley de seno. Esta presentación y los ejemplos van a ser de bonificación para todos los estudiantes que la hagan, 30 puntos. La ley de seno se utiliza para la resolución de triángulos oblicuos. Te preguntarás qué es un triángulo oblicuo. Pues un triángulo oblicuo es un triángulo que no tiene un ángulo recto. En otras palabras, que ninguno de sus ángulos mida 90 grados. Los ángulos en un triángulo se deben etiquetar con letras mayúsculas. Ángulo A, ángulo B, ángulo C. El orden de las letras en los ángulos no tiene un interés particular, pero sí es importante que cuando vayas a nombrar los lados opuestos a cada ángulo, siempre lleve la letra que le corresponde de acuerdo al ángulo. Me explico. Si el ángulo A está a la izquierda, pues el lado opuesto debe ser nombrado como lado A. Si el ángulo B está a la derecha, pues el lado opuesto, que es el que está al frente, es el lado B. Si el ángulo C está en la parte de arriba, pues el lado opuesto queda en la parte de abajo, así que es el lado C. Para resolver triángulos oblicuos necesitamos la medida de dos ángulos y un lado, o dos lados y un ángulo opuesto. Para ello voy a hacer un ejemplo de cada una. La ley de seno dice, si en un triángulo con lados A, B y C, entonces la razón entre la medida del lado A dividido por el seno del ángulo A va a ser igual a la razón del lado B dividido por el seno del ángulo B y del lado C dividido por el seno del ángulo C. Esta fórmula no se utilizan las tres razones a la misma vez, se utilizan dos partes de ella. ¿Cuáles dos? Dependiendo del ejercicio. Ahora, esta fórmula también la podemos usar de manera recíproca. La razón entre el seno del ángulo A dividido entre el lado A va a ser igual a la razón entre el seno del ángulo B dividido por B y es igual al seno del ángulo C dividido por el lado C. Vamos entonces al primer ejemplo. El primer ejemplo, observa que me dieron la medida de dos ángulos. Me dieron la medida del ángulo B, que es 29 grados, y me dieron la medida del ángulo C, que es 102 grados. El único lado que tengo medida es el lado B, que es 28. Si el ángulo B está a la derecha, pues el lado opuesto, que está al frente, es el lado B, así que mide 28. El primer paso para hacer este ejercicio, cuando te den dos ángulos, es buscar el ángulo que falta. En geometría, usted estudió que los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados. Pues si yo voy a buscar la medida del ángulo a 180, yo le voy a restar 102 y 29. Así que el primer paso es buscar la medida del ángulo A. A 180 grados le voy a quitar 102, que es del ángulo C, y le voy a quitar 29 grados, que es del ángulo B. Si a 180 usted le quita 102, son 78 grados. Y si a 78 grados le quitas 29, eso es igual a 49 grados. Quiere decir que el ángulo A es igual a 49 grados. Ahora vamos a encontrar la medida del lado A o la medida del lado C. Si usted se fija en el triángulo, la única razón que nosotros tenemos las dos partes es la de la B. Tenemos el ángulo B y el lado B. Sin embargo, tenemos el ángulo A, pero no tenemos el lado A. Tenemos el ángulo C y no tenemos el lado B, C. Así que vamos a usar esta razón, la de la B, porque es la que tenemos las dos partes, el ángulo B y el lado B. Para hallar el lado A, pues entonces vamos a usar la razón de A, lado A dividido entre seno de A. Pues comenzamos. Voy a buscar A dividido por el seno del ángulo A, y el seno del ángulo A es 49. La B, que el lado B mide 28, sobre el seno del ángulo B, que el ángulo B mide 29. Ahora quiero despejar para dejar la A sola. Pues si la A la estoy dividiendo por el seno de 49, para yo despejar tengo que multiplicar por el seno de 49 a ambos lados. Al multiplicar por el seno de 49, se simplifica y me va a quedar la A solita. En el otro lado tengo 28 por el seno de 49. Pues en la calculadora, usted va a usar la calculadora y vas a escribir seno de 49. El seno de 49 es 0.75. Pues escribimos 0.75 dividido por el seno de 29. Pues escribimos en la calculadora seno de 29.
y el seno de 29 es 0.48. Para encontrar la A vas a multiplicar 28 por 0.75 y lo que te dé lo vamos a dividir por 0.48. Así que 28 por 0.75 y le damos Enter y eso es igual a 21. Y ahora 21 lo vamos a dividir por 0.48. Y eso es igual a 43.75. Ya tenemos la medida del lado A. Ahora vamos a encontrar el lado C. Pues para poder calcular el lado C, observa que vamos a usar la razón que ya tenemos ambas partes, que es la B y el lado B, y el lado C sobre el seno del ángulo C. Pues voy a buscar la C. El lado C sobre el seno del ángulo C, que el seno del ángulo C es 102, el ángulo C, dividido la B, que es 28, sobre el seno de 29. El mismo proceso para poder despejar para la C, multiplicamos por seno de 102 a ambos lados. Cancelamos o simplificamos el seno de 102 y nos queda igual a C. Así que escribimos 28 por el seno de 102. Escribimos en la calculadora seno de 102. Eso es igual a 0.98 si lo redondeamos, porque después del 7 hay un 8. Y buscamos el seno de 29, que ya lo habíamos hecho en la primera vez, y eso es igual a 0.48. Ahora multiplicamos 28 por 0.98 y lo que nos dé lo dividimos entre 0.48. Así que 28 por 0.98 es igual a 27.44. Y a 27.44 lo vamos a dividir por 0.48 y eso es igual a 57.17 porque se redondea. 57.17. Y ese es el valor del lado C. Ahora tenemos un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, observa que me dieron un solo ángulo, el ángulo A, y me dieron dos lados. Quiere decir que cuando vamos a calcular ángulo, debemos usar la ley de seno recíproca, donde diga que la razón va a ser igual el seno del ángulo A dividido entre A o el seno del ángulo B dividido entre B, seno del ángulo C dividido entre C. ¿Cuál vamos a usar dependiendo de las partes? Observa que me dieron el ángulo A y el lado A, así que ya yo sé que voy a usar esta parte. ¿Cuál de las otras dos partes voy a usar? Cualquiera de las dos, la que yo quiera buscar. Si quiero buscar primero la B o quiero buscar primero la C. Así que yo voy a usar primero, vamos a calcular la B. Dice, seno del ángulo A. Fíjate que aquí no puedo comenzar a buscar los ángulos, porque no tengo dos ángulos, tengo más que uno. Tengo que empezar a buscar un lado. El seno del ángulo A, el ángulo A mide 42, sobre el lado A, que el lado A mide 22. Es igual al seno del ángulo B, que no sé lo que mide el ángulo B, sobre el lado B, que es 12. Así que así quedó la fórmula. Seno del ángulo A, 42 sobre 22, que es la A, seno del ángulo B sobre 12. Yo quiero buscar el seno del ángulo B. Así que tengo que multiplicar por 12 a ambos lados. Al multiplicar por 12 se simplifica y me va a quedar el seno del ángulo B es igual a 12 multiplicado por lo que me dé el seno de 42. Uso la calculadora, escribo seno de 42 y eso es igual a 0.66, pero como le sigue un 9, 0.67. ¿Ok? Dividido entre 22. Ahora multiplicamos 12 por 0.67. Así que multiplico 12 por 0.67 y eso es igual a 8.04, pero tenemos que dividirlo
entre 22. Así que 8.04 dividido entre 22 es igual a 0.37, si lo redondeamos, porque después del 6 hay un 5. Para poder calcular la medida del ángulo, tenemos que usar la razón inversa. Así que el ángulo B va a ser igual al seno inverso de 0.37 y vamos a redondear al grado más cercano. Así que aplicamos aquí en la calculadora el second, le damos a seno y observa que apareció seno inverso de 0.37 y le damos enter. Da 21.7, como el que le sigue al 1 es un 7, así que lo redondeamos a 22 grados. Ya tenemos la medida del ángulo B. Así que si el ángulo A era 42, la medida del ángulo A era 42, y acabamos de encontrar que la medida del ángulo B es 22, pues ahora sí yo puedo usar el teorema de la suma de los ángulos, de los tres ángulos de un triángulo para calcular el ángulo C. A 180 le voy a restar los 42 y los 22. Así que 180 menos 42 es 138 y a 138 le quito 22, son 116. Así que ya tenemos la medida del ángulo C. Ya encontramos el ángulo C, que es 116. Por lo tanto, lo único que me falta buscar, ya tengo los tres ángulos, ya tengo dos lados, así que me falta buscar el lado C. Para buscar el lado C, pues vamos a usar la fórmula C dividido entre el seno de C y la de la B, que fue la que me dio el ejercicio. No, el ejercicio me dio la de la A, pero aunque quieras usar la de la B, como quiera, te va a dar lo mismo. Así que escribimos C sobre el seno del ángulo C, que el ángulo C nos dio 116, sobre A, que es 22, dividido por el seno del ángulo A, que es 42. Como yo quiero buscar la C, por quien tengo que multiplicar cruzado es por el seno de 116. Así que simplifico, me queda la C solita y escribo 22 multiplicado por el seno de 116. Así que uso la calculadora, seno de 116, eso es igual a 0.89, pero como después del 9 hay un 8, se redondea a 10, sumo 1, 0.90. 0.90. Dividido por el seno de 42. Así que escribimos seno de 42. Y eso es 0.66, pero el que le sigue al 6 es un 9, así que 0.67. Así que la C, multiplicamos 22 por 0.90, ese es igual a 19.8 y lo vamos a dividir por 0.67. Así que escribo 19.8 dividido por 0.67 y eso es igual a 29.55. Y ahí terminamos.